Mi nombre es Eduardo Merel Viramontes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las arritmias letales, según la Asociación Americana del Corazón. En este momento, en este tiempo que vaya a estar platicando con ustedes, vamos a tratar los 4 ritmos que son de paro cardíaco. Me voy a basar en lo que es la fibrilación ventricular, en lo que es la taquicardia ventricular sin pulso, porque también hay con pulso. Vamos a platicar o hablar sobre lo que es la actividad eléctrica sin pulso y también lo que es la sistolia. Es importante que antes de que entremos en profundidad con el tema, veamos un poquito también de fisiopatología, de la fisiología del corazón, para ir entendiendo un poco de lo que voy a hablar más adelante. También es importante que primero reconozcamos lo que es un ritmo normal o un ritmo sinusal, las ondas que debe de tener ese ritmo, como lo que es la onda P, lo que es el QRS y onda T, sin entrar mucho en detalles en cuestión a lo que es medidas o lo que debe de durar un complejo, todo eso. Pero sí lo voy a mencionar para que lo tengan presente. Y lo normal o lo primero que debemos de hacer es primero reconocer lo que es un ritmo normal para luego poder detectar lo que es una arritmia. Ahorita voy a hablar sobre lo que es la actividad eléctrica del corazón, y dice que la actividad eléctrica del corazón es una bomba autónoma y autoexcitable que cuenta con marcapasos naturales y una red o sistema de conducción. ¿A esto qué quiere decir? Bueno, que el corazón por sí solo tiende a contraerse, que genera un gasto cardíaco, que bombea sangre alrededor de 70 mililitros en cada contracción, y eso va a generar que una perfusión o una oxigenación de los órganos, de los tejidos, y que el impulso eléctrico tiene alrededor de 3 vías. El impulso eléctrico va a iniciar en lo que es el nodo seno auricular y tiene 3 vías que salen hacia lo que es el nodo auriculoventricular. Una de esas vías es el nodo, la vía de Bachmann, la anterior que es la de Weckenbach y la posterior es la que es de Torel. Si el nodo seno auricular tuviera algún problema con una de estas vías, tiene todavía 2 vías más de conducción para mandar el impulso eléctrico hacia lo que es el nodo auriculoventricular y así poder despolarizar los ventrículos. Del nodo auriculoventricular todavía siguen otras ramas que se llaman las fibras de Purkinje para poder despolarizar los ventrículos. Así que tiene 3 vías del nodo seno auricular hacia el nodo auriculoventricular. ¿Okay? Se va a transmitir el impulso eléctrico y que va a estimular la actividad mecánica cardíaca, a lo que les decía, va a generar una contracción para poder bombear sangre, produciendo la contracción y el bombeo de sangre, ¿no? Aquí tenemos un corazón y nos manejan ciertas frecuencias cardíacas a las cuales va a estar trabajando el corazón dependiendo de dónde se origine el impulso eléctrico. Si el impulso eléctrico se origina de lo que es el nodo seno auricular, que es lo normal, que de ahí tiene que salir, ¿okay? Vamos a estar manejando frecuencias cardíacas entre 60 a 100, que es lo normal. Pero, ¿qué pasaría si el impulso eléctrico no se generara ahí? Vamos a tener una arritmia, pero el corazón tiene otros nodos de los cuales puede mandar un impulso eléctrico para generar una contracción, ya sea de los ventrículos, de las aurículas, y así generar un gasto cardíaco, ¿verdad? Si el impulso sale de lo que es el nodo auriculoventricular, tendríamos una frecuencia entonces de entre 40 y 60. Si se llegara a activar más abajo un foco ectópico tratando de despolarizar los ventrículos, vamos a estar con frecuencias de entre 20 y 40. Así que se va disminuyendo la capacidad del corazón, se va disminuyendo la frecuencia cardíaca, y eso nos va a generar problemas. Porque si no tenemos un buen gasto cardíaco, no va a haber una buena perfusión, no va a haber una buena oxigenación y el paciente tiende a deteriorarse, ¿no? Aquí tenemos lo que es un complejo. El complejo está formado
como les decía con anterioridad, de varias ondas. En este caso, todos los complejos normales, sin ninguna arritmia, sin ninguna patología, debe de contener una onda P, debe de contener un QRS, debe de contener también lo que es una onda T. ¿Qué nos dice la onda P? La onda P debe de ser positiva. ¿A qué me refiero con positiva? Debe de tener una pancita hacia arriba. Eso nos está indicando que hay una despolarización auricular. Va a haber ocasiones que pudiera llegar a haber arritmias donde no encontremos una onda P. A esos ritmos se les pueden llegar a nombrar como ritmos nodales, donde no tengamos una onda P. Luego, posteriormente viene un QRS. ¿El QRS qué nos dice? Así a grandes rasgos, el QRS es la despolarización de los ventrículos. Este no debe de faltar. Si no, estaríamos hablando de que pudiera haber algún bloqueo. Muchos ritmos podemos encontrar donde hay una onda P, pero que no siga un QRS. Entonces, pudiéramos estar hablando de algún bloqueo. No me quiero meter más a detalle en eso, porque ahorita estamos con el tema de que arritmias letales, ¿no? Luego viene una onda T, que es la repolarización de los ventrículos, y una onda U, pero no se alcanza a ver, por lo regular nunca es visible, está enmascarada, pero que es la repolarización de las aurículas. Entonces, debemos de tener una onda P, un QRS y una onda T. Algo importante y pues que deben de tener en consideración, porque va a ser de mucha ayuda, es saber cómo estimar una frecuencia cardíaca. Para eso debemos de saber que la frecuencia cardíaca normal anda entre 60 y 100, que después de 100 ya estamos hablando de una probable taquicardia sinusal, por debajo de 60 podemos estar hablando de una bradicardia sinusal, si es que tiene su onda P, QRS y onda T. En este caso, la estimación de la frecuencia cardíaca lo voy a manejar ahorita rápidamente, así a grandes rasgos, de dos métodos, ¿ok? Y eso es en el papel cuadriculado, donde un complejo QRS cae sobre una línea gruesa. La siguiente línea sería 300, la siguiente línea sería 150, 100, 75, 60. Es una forma de contar rápidamente una frecuencia cardíaca. Para eso deben de agarrar un complejo QRS que haya caído en una línea gruesa. Posteriormente hay que contar las demás líneas hasta llegar al otro QRS, y así podremos sacar una frecuencia cardíaca rápido. Entonces, el primer QRS es una línea gruesa, la siguiente línea son 300, 150, 100, 75, así 60, hasta donde esté el otro complejo QRS, ¿no? Aquí lo marco con una flecha, que es la siguiente línea. No sé si lo alcances a grabar bien ahí o te tengas que acercar un poquito más. Y ahí se las marco con las diferentes flechas, cómo se va contando la frecuencia cardíaca. Aquí me cayó un complejo QRS, la siguiente línea van a ser 300, 150, 100 y 75. En este ritmo que tenemos aquí tenemos una frecuencia cardíaca de 75. También tenemos la del intervalo de 6 segundos. Tenemos la del intervalo de 6 segundos, que vamos a contar 30 cuadros grandes, ¿ok? Y vamos a contar en esos 30 cuadros grandes cuántos QRS tenemos y los vamos a multiplicar por 10. Esa es otra forma también de la cual se puede sacar una frecuencia cardíaca. Y este método sirve muy bien para cuando tenemos ritmos irregulares, donde la distancia entre R y R son irregulares, que no podemos contar con el método anterior de 300, 150, 100, 75. El método de 6 segundos es muy bueno para ritmos irregulares. ¿Cómo en qué? ¿Cómo en qué arritmia? Pues como en la fibrilación auricular. Por lo regular en la fibrilación auricular tenemos la distancia entre R y R, son irregulares y no miden lo mismo como en el flúter. En el flúter auricular o dientes de sierra tenemos por lo regular la distancia entre R y R casi siempre son regulares. Este es otro ejemplo. ¿Y qué me interesa
¿Qué me interesa que tengamos que interpretar ya para entrar de fondo a lo que son las arritmias letales? ¿Qué nos interesa que podamos interpretar o que siempre debemos de tener en cuenta cada vez que vayamos a ver un monitor, cada vez que queramos detectar alguna arritmia? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Muy bueno. Si es un ritmo rápido o lento, ¿por qué? Si es un ritmo rápido o lento. Si es un ritmo rápido, estaríamos hablando de una taquicardia. Tenemos que ver si también el complejo es angosto o es ancho. Ahorita voy a decir por qué. Si hay un complejo QRS presente, también debe de siempre estar el QRS. Como les decía con anterioridad, si no existe y hay una onda P, podríamos estar hablando de un bloqueo. Acá arriba, si era un ritmo lento, podríamos estar hablando entonces de algún problema, de alguna bradicardia, de algún bloqueo. Los bloqueos son ritmos lentos. ¿Hay QRS ancho o angosto? ¿Qué nos dice un QRS ancho? Que el problema probablemente sea que supraventricular. Si tenemos un QRS muy ancho, entonces estamos hablando que el problema sea que ventricular. Eso es muy importante que lo tengamos presente. El QRS por lo regular no debe de medir más de 0.12. Si mide más de 0.12, entonces estamos hablando de que el QRS es ancho y probablemente el problema sea que de los ventrículos. Y si es supraventricular, ¿a qué me refiero? Pues entonces que el problema es en las aurículas. Hay onda P presente y es positiva. Podemos encontrar ondas P planas. ¿Como en qué patología? Bueno, o en qué problemas con las hipercalemias. Un paciente con una hipercalemia, ¿a qué me refiero con hipercalemia? Aumento de potasio. Un paciente con un aumento de potasio va a tener por lo regular ondas planas o no las vamos a ver, ¿verdad? Entonces es importante que siempre veamos que haya una onda P. Hay más P que complejos QRS, lo que les decía con anterioridad. Si hay más ondas P que QRS, probablemente estemos enfrente de un bloqueo cardíaco. Puede ser un bloqueo de segundo grado, tipo 1, un bloqueo segundo grado, tipo 2, o un bloqueo de tercer grado, AV completo. Este es un ritmo sinusal. Un ritmo sinusal va a tener una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Va a haber una onda P, va a haber un QRS, va a haber una onda T, posteriormente una onda P, un QRS y una onda T. Aquí tenemos 300, 150, 100, 75. Tenemos una frecuencia cardíaca de 75. Hay ondas P, hay QRS, hay ondas T. Entonces estamos hablando de un ritmo sinusal. Ese es igual, otro ritmo. Acá tenemos una bradicardia sinusal. Tiene onda P, tiene un QRS, tiene una onda T y tenemos una frecuencia de 300, 150, 100, 75, 60, 40, como de 38, más o menos. Tenemos un ritmo de 38, una frecuencia cardíaca de 38 aproximadamente. Acá tenemos una taquicardia sinusal. Hay onda P, hay QRS, hay onda T. Y tenemos una frecuencia cardíaca de 300, 150, como entre 110, 115, más o menos. Pero es una taquicardia sinusal. Ritmos de paro cardíaco. Esta fue una pequeña introducción. El tema es muy amplio. Son muchas cosas de las cuales se tendrían que ver más a fondo, ¿verdad? Pero esta fue una pequeña introducción así rápidamente que me interesa para los compañeros que vayan a ver este video. Me interesa que por lo menos tengan una noción o de lo que es un ritmo normal. Este es un ritmo muy importante que la mayoría de los pacientes con patologías cardíacas o con antecedentes cardíacos que llegan a infartarse, que llegan a colapsarse, casi siempre el ritmo al cual tienden a irse en el momento del colapso es a una fibrilación ventricular. Y puede estar como una fibrilación ventricular gruesa si es que la llegamos a encontrar. Una vez llegando a la escena, si es que llegamos a encontrar al paciente todavía con una fibrilación y le podemos llegar a encontrar con una fibrilación gruesa, porque también hay fibrilación ventricular fina. ¿Okay? ¿A qué se debe esto? Entre gruesa y fina. Pues más que nada a lo que consume el miocardio. ¿Qué consume el miocardio? Consume ATP. ¿Qué es el ATP? Es el adenosintrifosfato. Mientras esté consumiendo el adenosintrifosfato, el paciente va a tener menos posibilidades de poderse recuperar con éxito. ¿Ok? Y nosotros, si llegamos a encontrar este ritmo, lo importante aquí es que puedan reconocer
que reconozcan el objetivo o lo que quiero yo que los alumnos puedan llegar a reconocer: fibrilación ventricular. Porque una vez teniendo este ritmo, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos desfibrilar a nuestro paciente. Si tienes un paciente colapsado y tienes una fibrilación ventricular, o piensas tú que pudiera estar en fibrilación ventricular y no tienes a la mano un monitor, tienes que empezar maniobras de RCP rápidamente con tu paciente. Si está solo, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Pedir un DAE, si es que está disponible, que lo traigan rápidamente, o activar a lo que es el 911 y continuar con maniobras hasta que lleguen el servicio prehospitalario. Si tú como paramédico llegas y detectas esto, en cuanto esté el monitor disponible, desfibrila a tu paciente. Si tienes un monitor que es monofásico, cárgalo a 360 joules, ponle gel hidroeléctrico a tus paletas y descarga a tu paciente. Si tienes un monitor bifásico, puedes empezar con 120, 200 joules para poder desfibrilar a tu paciente. Pero lo importante aquí es que lo desfibriles, ¿ok? Porque ese paciente se está consumiendo el ATP, y de una fibrilación ventricular gruesa se va a ir una fibrilación ventricular fina. A ese paciente necesitas manejar la vía aérea, mete tu cánula, empieza a ventilar a tu paciente con una bolsa, válvula, mascarilla, mientras tu compañero está dando maniobras. Pon a otro compañero que obtenga un acceso intravenoso rápidamente, porque necesitamos meter un medicamento que se llama epinefrina. La epinefrina es el medicamento de elección en este tipo de pacientes, en este tipo de ritmos. ¿Okay? Necesitamos meter por lo menos 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Ya no se usan las dosis escalonadas. Antes se podía meter 1 miligramo, luego 3 y luego 5 miligramos. No hay dosis máxima de epinefrina, pero debes de tener en cuenta que si metes mucha epinefrina y te llega a salir tu paciente de paro cardíaco, probablemente va a salir muy hipertenso y muy taquicárdico, ¿ok? Porque luego vienen los cuidados post-reanimación también, ¿ok? Pero lo que se debe hacer aquí es desfibrilar a tu paciente. Si el paciente sigue con una fibrilación ventricular gruesa, es una fibrilación ventricular refractaria, debes de usar un antiarrítmico, puedes usar amiodarona. La dosis de amiodarona en paciente en paro son de 300 miligramos en bolo, la primera dosis. Posteriormente puedes usar una segunda dosis de 150. Hay que recordar que la dosis máxima de amiodarona son 2.2 gramos en 24 horas. ¿Okay? Pero lo más importante es aquí no es tanto meter los medicamentos, sino pensar: ¿por qué mi paciente sigue con una fibrilación ventricular gruesa? ¿Qué es lo que está pasando con él? Debes de pensar en las 5 H's, en las 5 T. ¿Habrá sido por hipoxia? ¿Se habrá infartado? ¿Este paciente está involucrado en un accidente automovilístico? ¿El paciente es un alcohólico crónico en la calle con hipotermia? ¿Habrá tomado medicamentos? ¿Se habrá intoxicado? ¿Tiene un problema renal o un problema electrolítico como hipercalemia y potasemia? Entonces debes de pensar qué es lo que pudiera estar pasando con tu paciente, hacer un diagnóstico diferencial para que puedas sacar a este paciente de ese ritmo. Eso es lo más importante. De una fibrilación ventricular gruesa te puede ser una fibrilación ventricular fina, y posteriormente aquí ya viene la asistolia. Si no hacemos nada en estos tipos de pacientes y no los desfibrilamos a tiempo, el paciente se va a ir a una asistolia. ¿Qué tenemos? Un corazón aturdido. El corazón con una fibrilación ventricular está así, nomás está temblando, no hay gasto cardíaco, no hay bombero en ese tipo de paciente. Luego tenemos una taquicardia, que es la taquicardia ventricular, ¿ok? Hay también taquicardia ventricular con pulso, pero ese es otro tratamiento, ¿ok? Aquí tenemos una taquicardia ventricular sin pulso. En este paciente se maneja igual que la fibrilación ventricular. Hay que desfibrilar a este paciente, manejar la vía aérea avanzada, mete tu cánula, empieza a ventilar a tu paciente con una bolsa, válvula, mascarilla, ¿ok? Necesitas desfibrilar rápidamente a este paciente, canalízalo, métele epinefrina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Ya no se usa la vasopresina, ya no se usa la atropina. Después del 2010 se eliminaron esos medicamentos. Ahorita es pura desfibrilación, RCP de calidad, ¿ok? Si traes algún capnógrafo o capnómetro, colócalo en el tubo, ¿ok? Porque cuando un paciente regresa a la circulación, hay un retorno a la circulación, el capnómetro te marca por lo regular lo que es el PETCO,
que es la presión al final de la expiración de CO2, se va a ir a máximo de 40. Entonces eso es una indicación de que el paciente ha regresado a la circulación, tiene un retorno a la circulación. Entonces ese tipo de ritmos se desfibrilan, hay que dar RCP, hay que meter epinefrina, y si el paciente sigue con taquicardia ventricular refractaria, hay que meter un antiarrítmico como amiodarona, las dosis que di con anterioridad. Si no tuvieras amiodarona, puedes usar también lidocaína de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso en el paciente. Puedes usar la siguiente, si usaste 1.5, la siguiente dosis sería de 0.75, máximo 3 miligramos por kilogramo de peso. Si usaste 1 miligramo, la siguiente dosis sería de 0.5, así hasta llegar a la dosis máxima. También te puede servir lo que es la lidocaína en la taquicardia ventricular. Tenemos la taquicardia ventricular monomórfica, porque también existe que es la taquicardia ventricular polimórfica, o también llamada torsades de Points, donde pues, se usa magnesio para revertir ese tipo de arritmia. Y por último tenemos lo que es la sistolia, que yo siempre he dicho que más que un ritmo, la sistolia para mí es el cese de toda actividad cardíaca en el paciente, más que un ritmo. Así lo defino yo. Esos pacientes hay que dar a RCP de calidad. Es muy raro que este tipo de pacientes salgan de paro. Sí han salido algunos, no digo que no, pero es muy difícil. Ya se consumieron todo su ATP, ya no hay adenosíntrifosfato en ese tipo de pacientes. Hay que manejar la vía aérea. Tu paciente hay que canalizarlo, hay que meterle epinefrina al paciente. Este paciente no se desfibrila, las asistolias no se desfibrilan. He mirado en la calle por parte de los servicios hospitalarios y hasta médicos que han llegado a desfibrilar las asistolias. No se desfibrilan las asistolias, ¿ok? Solamente fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso son los ritmos que se van a desfibrilar. En ese tipo de pacientes, si llegara a salir tu paciente, hay que darle tratamiento post-reanimación, hay que meter líquidos, probablemente tengamos que hacer una infusión de dopamina para poder sacar y mantener a esos pacientes con una buena tensión arterial. Por el momento es todo, espero que en este pequeño o breve tiempo vaya podido explicar lo más que se pueda y que haya sido entendible. Muchas gracias.